Bueno, la segunda parte de la charla le toca a un servidor. Yo actualmente soy el coordinador de infectología y microbiología clínica del instituto y coordino todo lo que es la vigilancia de virus respiratorios en el INER. Y lo que vamos a hablar en esta segunda parte de la plática es cómo hacer la identificación clínica, cómo hacer el diagnóstico del nuevo SARS-CoV-2 y los desenlaces que se han reportado en la literatura en estas últimas semanas de los pacientes, tanto de la región de China como de otros países. Quiero empezar con esta diapositiva muy importante que muchos de ustedes deben de conocer porque, bueno, pues como saben, ya van a ver una serie de mitos y realidades, pero una cosa muy importante es que no es un nuevo coronavirus, no es un nuevo virus que está circulando. Los coronavirus llevan décadas en el mundo causando enfermedades respiratorias. Aquí en el INER somos expertos en tratar enfermedades por coronavirus y lo que queremos que conozcan es que hay diferentes tipos de coronavirus. Actualmente hay 6 de 7 coronavirus circulando y que causan enfermedad en humanos. Está el 229E, NL63, el OC43, HK1, el MERS-CoV, que sigue circulando lentamente en la península arábica, y el nuevo coronavirus, que ahora se llama SARS-CoV-2, por lo que ya Arturo comentó. Y vean, por ejemplo, de los primeros coronavirus que se tienen identificados, el 229 y el OC43 fueron de los primeros que se vieron que causaban enfermedad en los humanos y la mayor parte de las infecciones eran resfriados comunes. Después, en el 2004 se identificó un nuevo coronavirus, el NL63 en los Países Bajos, en niños que tenían bronquiolitis y se vio que tenía un espectro importante desde resfriado común, exacerbaciones de enfermedades pulmonares crónicas, principalmente asma, EPOC y en raras ocasiones neumonía. En el 2005 se descubre otro coronavirus, el HK1, en pacientes con neumonía de Hong Kong, pero también vieron que este coronavirus tenía un espectro clínico desde el resfriado común hasta la neumonía. En el 2002, como todos conocen, se da el SARS, que es muy similar al nuevo coronavirus que está circulando genéticamente. Y bueno, es un brote que se dio en China y que se pudo contener por las medidas que estableció la OMS y los CDC de China para controlar la diseminación de la infección. En el 2012 aparece el MERS-CoV, un coronavirus del Medio Oriente que, como todos estos beta coronavirus, pues vienen de los murciélagos, y aquí un reservorio que tenía este virus eran los camellos aparentemente. Y bueno, también podían ir desde bronquiolitis o bronquitis, pero la característica tanto de SARS como de MERS son infecciones más agresivas, que van desde una neumonía y pueden ser tan graves las neumonías que los llevan a SIRA leve, moderado o severo. Y bueno, finalmente el 2019 sale SARS-CoV-2, que también, por lo que vamos a ir viendo, tiene un espectro desde el resfriado común hasta neumonía con SIRA. Y bueno, vean cómo en el paso del tiempo pues han sido, los coronavirus también han ido evolucionando y hemos visto nuevas cepas de este virus. ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, lo que más circula actualmente en el mundo son todos estos subtipos que causan enfermedades leves. Las infecciones son más frecuentes en otoño e invierno, pero más común durante el invierno, eso es muy importante conocerlo. No sabemos cuál es el comportamiento estacional de este nuevo coronavirus, pero si se comporta como los otros coronavirus, pues en los países donde va a entrar el calor, la primavera-verano, pues prácticamente dejará de circular o será muy baja la circulación y lo esperaremos hasta el siguiente invierno. Representan menos de 10% de las infecciones agudas de las vías respiratorias en adultos, tanto superiores e inferiores, y vean, 14% de estos casos tienen una ESI, una enfermedad similar a influenza, y cumplen una definición operacional. 15% de los resfriados pueden ser por el coronavirus, vean, 4 a 6% pueden ser exacerbaciones de POC, y el asma pues es en proporciones variables dependiendo de la época estacional. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la familia de los coronavirus? Pues principalmente tos, como este nuevo coronavirus, en diferentes series de diferentes subtipos de coronavirus. Vean cómo tos es el síntoma cardinal en las infecciones por coronavirus. Después de ahí tenemos en algunos pacientes sibilancias, que son otras situaciones importantes, principalmente en pacientes hospitalizados, y a veces cuando se hospitalizan, pues desaturación. Nosotros tenemos un panorama
muy bien establecido desde el 2014 una vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios del instituto, y vean cómo todas las épocas invernales y durante todo el año circulan virus respiratorios. O sea, los virus siempre están con nosotros y hay diferentes tipos. Nosotros aquí hacemos, bueno, pues diferentes tipos. Esto lo pueden consultar en la página del INER, está de acceso libre. Y vean cómo, pues, aparte, el más frecuente de los virus que circula en el país, bueno, en nuestro instituto y que somos centro de referencia de muchos estados, pues es el rinovirus, seguido del virus incisional respiratorio, y también tenemos muchos coronavirus todo el tiempo circulando. Pero si se dan cuenta, los picos de circulación más altos de los virus respiratorios, pues es justamente en la época de invierno, y no es diferente para los coronavirus. Ya específico para coronavirus, es una estadística de los pacientes hospitalizados en el INER desde 2014. Tenemos casi 200 pacientes hospitalizados por coronavirus. Los subtipos o más importantes que circulan con nosotros es el OC43 y el HK1, que justamente, como vimos en diapositivas anteriores, tienen ese potencial de hacer bronquiolitis, neumonías o exacerbaciones de EPOC y asma. Y vean cómo la característica es que estos coronavirus, pues casi siempre en el INER también están en las épocas invernales. Un estudio que hicimos recientemente con una de nuestras residentes fue tema de su titulación. El año pasado fue justamente en pacientes hospitalizados en un periodo del 2013 al 18, cómo se presentaban clínicamente los coronavirus. Este lo presentamos ya en el Congreso Nacional de Infectología y se va bueno, ya se envió para publicación. Y lo que queremos que vean es que prácticamente los coronavirus del INER tienen las mismas características clínicas que los pacientes con enfermedad no grave del nuevo SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Y vean que la mayor parte de los pacientes son arriba de los 50 años de edad, muchos de ellos, la mayor parte, son hombres, y muchos de estos pacientes tienen alguna comorbilidad. En el caso del instituto, pacientes con coronavirus, VIH, hipertensión, asma, EPOC, diabetes y enfermedades pulmonares intersticiales. Y las características clínicas son las mismas que los casos no complicados de SARS-CoV-2, como tos sin expectoración, fiebre, disnea, y pacientes que se hospitalizan, pues lo inicial es una desaturación. En este estudio, ¿cuál fue el coronavirus que más encontramos? Pues principalmente el OC43 en esta época que estudiamos, y el NL63. ¿Y cuáles son esas comorbilidades más frecuentes o las presentaciones clínicas en pacientes hospitalizados del INER con coronavirus? Aquí están todos los subtipos. Pues prácticamente se presentan con neumonía en el 39% de los casos, o en el 25% de los casos no tiene nada en la radiografía, pero es una exacerbación de EPOC o de asma. Y esa exacerbación, ¿cómo es? Pues obviamente con broncoconstricción, y hay que hospitalizarlos para abrir la vía aérea, etcétera. Las características radiológicas más importantes de estos pacientes, pues es vidrio despulido deslustrado en el 56% de los casos. Esto es muy importante porque es exactamente el mismo comportamiento que vamos a ver más adelante en SARS-CoV-2. Ahora ya, con esta breve introducción de todos los coronavirus, porque quiero que sepan que no es algo que no podemos tratar, para eso es el mensaje de estos coronavirus, y que sepan que COVID-19 y SARS-CoV-2 puede tener la misma presentación clínica y podemos ser muy capaces de tratar este tipo de infecciones, tanto de medidas de soporte como de tratamiento, que hablarán más adelante. Entonces, la definición de caso es muy importante para conocer qué paciente realmente le vamos a hacer la prueba y cómo vamos a sospechar que es COVID-19, y esto está actualizado al 21 de febrero. El caso sospechoso, como ya todos saben, cambió. Ahora ya es todo viajero que tiene síntomas y que viene de China en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Entonces, todas unidades de salud que tengan un paciente que haya viajado a China y que en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas haya viajado y que esté con datos de infección respiratoria aguda severa, se hace ya un diagnóstico sospechoso, un caso sospechoso. Otra definición de casos sospechosos, que si no cumple esto puede ser cualquier enfermedad aguda respiratoria, pero que haya tenido contacto con un caso confirmado sospechoso en algún lugar donde se está transmitiendo activamente el virus, o que haya trabajado o estado en un centro de atención hospitalaria donde haya casos confirmados. Eso es muy importante, por lo que vamos a ver más adelante, por el potencial que no tienen otros coronavirus de transmisión nosocomial de este virus respiratorio. Y bueno, la OMS agregó nuevas definiciones, aparte de caso sospechoso, el caso probable, que es donde la PCR realmente no nos arroja mucho resultado por la toma de muestra que está mal, no hay suficiente carga viral, etcétera. O un caso confirmado, que es cuando ya tiene el diagnóstico por PCR en tiempo real.
Ahora, ya que conocemos la definición de caso y que vamos a valorar a nuestro paciente, ¿cuáles son esas características clínicas que se han reportado en las últimas semanas en la literatura? Y déjenme decirle que en las últimas 6 semanas ha habido un boom. Ustedes se meten a PubMed, hay muchísimos artículos ya sobre el nuevo coronavirus en cuanto a clínica, diagnóstico, tratamiento, secuenciación genética, prevención, etcétera. Y hay que saber leerlos con precaución e irnos a cómo leer bien la literatura médica, porque algunos artículos no tienen muy buena información y con un muy buen potencial estadístico. Entonces, uno de los primeros artículos interesantes que salió fue este que se publicó en el Lancet de los primeros 41 pacientes de Wuhan, donde lo más importante es que los pacientes en las características clínicas eran que el 98% tenían fiebre, el 78% era mayor a 38,1, tos en el 76% de los casos, disnea en el 55% y mialgias y fatiga en el 44%. La fatiga se ha vuelto también un síntoma muy importante en esta infección por el coronavirus. Otra cosa muy importante es que la disnea no es súbita, no es como en influenza, que 2-3 días y ya tienes una disnea. O sea, la disnea en coronavirus, como los otros coronavirus, tarda en aparecer. Y en este estudio, a los 8 días de iniciados los síntomas, se presentó la disnea. Eso es muy importante porque podría ser un poquito la diferencia clínica entre un paciente de influenza grave, pandémica, con factores de riesgo, es decir, un embarazado, un inmunocomprometido, a un paciente de coronavirus. Los pacientes con ingreso a terapia intensiva de esta serie tenían mayor cantidad de tos productiva y disnea, a comparación de los que no ingresaban a la terapia intensiva. Otras cosas muy importantes justamente en este estudio es que 63% de los casos que no estaban en terapia crítica, el único laboratorial anormal era la linfopenia. A diferencia de influenza, que si ustedes han visto pacientes de influenza y son tratantes de influenza, se darán cuenta que la influenza puede tener algunas otras alteraciones, leucopenia, leucocitosis, puede tener incremento en la CPK, puede tener incremento en daño renal, sin necesidad de estar en la terapia intensiva. Y estos pacientes basalmente tienen linfopenia únicamente, igual que influenza, pero no tienen otras alteraciones. Pero ya que están en terapia intensiva, pues tienen mayor linfopenia, y otra cosa muy importante es que los pacientes cuando pasan la terapia intensiva de coronavirus en esta serie tenían mayor tasa de procalcitoninas positivas. Y esto es muy importante porque la mortalidad incrementada en los pacientes, por reportes, todavía no hay nada con análisis estadísticos, se ha visto en pacientes coinfectados. O sea, también es muy importante ver que coronavirus puede coinfectarse muy fácil con bacterias u hongos. Y la procalcitonina es un factor, es un marcador muy importante para saber o decidir si al paciente que estás evaluando le vas a iniciar una terapia antibiótica concomitante. 98% de los hospitalizados en esta serie, esto es bien importante porque se ha visto en todos los reportes, tienen neumonía bilateral por radiografía. Las comorbilidades más frecuentes, igual que acabamos de poner en los coronavirus generales, lo del INER, vean, diabetes, hipertensión y las cardiopatías. Es como muchos virus respiratorios. Un ejemplo claro, el virus sincicial respiratorio le encanta agravar a los pacientes que tienen cardiopatías, diabetes e hipertensión. Y no es diferente con los coronavirus ni con el SARS-CoV. A partir del inicio de los síntomas es importante ver cómo evolucionan los pacientes. Y vean, a los 7 días de inicio de los síntomas, muchos de los pacientes de esta serie ya se necesitaban hospitalizar, a los 8 días, como les comenté, iniciaban con disnea, a los 9 días presentaban SIRA y a los 10.5 días ingresaban a terapia intensiva sin haber recibido un manejo de soporte. O sea, ¿cuál es el mensaje de esta grafiquita que está aquí? Que es lo mismo que en influenza, entre más nos retrasemos sin identificar un caso sospechoso y le demos medidas de soporte, más va a progresar hacia el deterioro. Igual que en influenza, tratar a tiempo a los pacientes para evitar el mal pronóstico de los pacientes. Y si llegasen a tener un mal pronóstico o desenlaces malos, ¿cuáles son los más frecuentes? En esta serie lo que se reportó, casi 30% tenían SIRA, de acuerdo a los criterios de Berlín, 12% daño miocárdico. Esto es muy importante porque así como la influenza ya es evidenciado que predispone al infarto agudo del miocardio, a la cardiopatía, así como el virus sincicial respiratorio se ha visto que predispone al infarto, a las vasculitis, pues también se ha visto que el daño miocárdico es importante en esta infección por SARS-CoV-2. 10% vean importante, han tenido coinfecciones y 7% choques. La mortalidad en esta serie de pacientes hospitalarios, acuérdense, aquí vamos a hablar de pacientes que ya ingresamos al hospital por alguna característica clínica, es de 15%. Pero si hablamos de la población en general, pues Arturo ya les comentó que la mortalidad es baja. Pero la característica es que el 68% de estos pacientes, al reporte que hicieron este corte al 24 de enero, pues se fueron de alta.
El segundo artículo interesante que debemos de conocer es este igual de Lancet, que salió días después ya de casi 100 casos, igual de la ciudad de Wuhan, de otro hospital diferente, donde encontraron que 67% de los pacientes eran mayores de 50 años, más del 50%, como en todas las series vamos a ver, tiene alguna condición médica crónica que lo predispone a que se tenga que hospitalizar, principalmente que encontraron en esta serie enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Fiebre, tos, disnea, los síntomas más frecuentes. Y otra cosa que quiero comentarles y que también salió en las nuevas guías de influenza de Leitza del 2018, se agrega la definición operacional de influenza, diarrea, náusea y vómito. Eso es muy importante porque antes no le teníamos mucho énfasis a los síntomas gastrointestinales en los virus respiratorios. Y conforme han pasado los reportes de coronavirus COVID-19, se ha visto que los pacientes tienen, pues no tasas tan altas, pero sí un porcentaje importante de síntomas gastrointestinales, principalmente la diarrea. Otra cosa importante en este de 100 pacientes, pues 75% ya en tomografía de tórax tenían neumonía bilateral y 17% SIRA. Y vean que la mortalidad en estos 100 pacientes fue un poco menor, del 11%, pero aquí les digo, empezamos a ver ahora qué es lo que está coinfectando y haciendo que nuestros pacientes pudieran fallecer en caso de tener el coronavirus. Infecciones bacterianas, principalmente bacterias nosocomiales, y bien característico, hongos. Se han reportado cada día más las coinfecciones de hongos y virus respiratorios. Y el caso ejemplo, vuelvo a compararlo con influenza, que está muy bien establecido que influenza predispone a la coinfección por Aspergillus. Y pues no es diferente con este coronavirus, donde muchos de los pacientes se han coinfectado con hongos, la mayor parte de estos, el 100%, son Aspergillus. Las presentaciones clínicas también severas que se reportaron en este artículo, aparte del choque séptico, otra cosa importante es que hay ciertos pacientes que pueden tener una lesión renal aguda. Y vean cómo hipertensión, enfermedad cardiovascular y diabetes siguen siendo las comorbilidades que más frecuentemente se encuentran en pacientes hospitalizados. Y este es de los artículos más interesantes que les invito a leer. Este salió en JAMA en este mes, después de la primera semana. Son 138 casos de otro hospital de Wuhan para ver cómo eran las características clínicas, pero lo más interesante de aquí es lo que nos va a interesar a los trabajadores de la salud. Entonces, ¿qué es lo que se encontró en estos 138 casos? Esto de aquí, 41.3% de los pacientes de estos 138 se habían infectado dentro del hospital. Esto es muy importante porque vamos a ver, el curso está muy enfocado a las medidas de protección para el personal de salud, justamente por esta situación. 12.3% eran pacientes que estaban hospitalizados por otra cosa y se acabaron infectando por COVID, por SARS-CoV-2. Pero 29%, que es una tasa muy alta, eran trabajadores de la salud, ¿vale? Y bueno, pues obviamente esos trabajadores de la salud, esos pacientes hospitalizados, pues la mayor parte tenían alguna comorbilidad como las que ya hablamos. Características clínicas lo mismo, solo quiero que vean que los cuadros son similares y que no tienen nada de diferencia. Fiebre, fatiga, tos, mialgias, anorexia, disnea, los síntomas más frecuentes. En pacientes que tienen ingreso a terapia intensiva, vean cómo más del 75% de los casos tienen procalcitonina positiva. Esto es muy importante para la toma de decisión en urgencias, hospitalización y terapia. ¿Para qué? Repito, para el inicio de antibióticos empíricos, sospechando que tiene una coinfección bacteriana. Y bueno, como les comenté, vean, en este caso 10% de los pacientes de inicio tenían diarrea, que es muy importante comentar para identificar los casos. Otras complicaciones hospitalarias por la infección, complicaciones cardiovasculares, principalmente infartos o arritmias, el mismo SIRA, el choque séptico y la lesión renal aguda. En esta corte de 138 casos, vean la mortalidad de 4%. Entonces, no sé si están notando que conforme se va conociendo el comportamiento del virus, van identificando más temprano y seguramente haciendo otras medidas de soporte y de tratamiento conjunto, lo que ayuda a disminuir la mortalidad. Lo mismo que hacemos con los pacientes de influenza. Ahora, este es el estudio importante en cuanto a numerales. Ese es el reporte que hacen cada 10 días los CDC chinos. Y aquí nos dan de todos los confirmados por laboratorio, vean 44.672, las características clínicas más importantes que necesitamos saber. Y vean cómo 41.6% de estos más de 44.000 casos son casos entre 50 y 69 años.
y 42.9% de las muertes están también en este grupo de edad. Entonces es muy importante para cuando lleguemos a tener este tipo de pacientes en estos grupos de edad, pues hacer una valoración completa de factores de riesgo, comorbilidades, estatus clínico, etcétera, para saber en los algoritmos que les voy a enseñar más adelante hacia dónde tiene que ir para disminuir la morbimortalidad. Y vean de estos 40 y tantos mil casos, pues lo mismo, las mismas comorbilidades: diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, EPOC, asma, ¿vale? 80% de los casos en estos 44,000 son leves. Es lo mismo el comportamiento de otros coronavirus que tenemos circulando. 13.8% de los casos severos tienen disnea, insuficiencia respiratoria o una PAFI menor a 300 e infiltrados pulmonares mayores a 50% en un periodo de 1 a 2 días. Y 4% de los casos críticos llegan a tener falla respiratoria, choque séptico, falla orgánica múltiple, que son los criterios de admisión a la terapia intensiva. Ahora, muy importante también conocer las características radiológicas de estos pacientes. Entonces, de todos estos artículos que les puse, obviamente viene cómo se presentan radiológicamente los pacientes. Y vean, podemos tener desde parches de vidrio del lustrado muy leves, que prácticamente a veces no requieren una hospitalización y que con el paso de los días, vean, a los 8 días de inicio el cuadro, medidas de soporte, y a los 12 días prácticamente desaparecen los parches de vidrio del lustrado despulido en las tomografías. Pero también puede haber infecciones muy graves con daños pulmonares importantes, como aquí. Las características de los pacientes que están hospitalizados, casi todos o más en terapia intensiva, son neumonías de focos múltiples, bilaterales, con broncograma aéreo, que estamos viendo aquí el broncograma aéreo, y el vidrio de lustrado, ¿no? Que es la característica. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿y qué diferencia hay con influenza? Pues ninguna. O sea, esto es una tomografía de un paciente con influenza, con un SIRA leve, moderado, principalmente moderado a severo. Y prácticamente es indistinguible, por eso tenemos que hacer bien la definición de caso para saber, y obviamente el proceso, el abordaje diagnóstico que vamos a ver más adelante. Pero vean, pueden ser tan severos los casos, igual que en influenza, que no los puedes ni mover para una tomografía. Completamente radiopacas las radiografías con deterioro y muerte. O pueden ir progresando lentamente, vean, aquí apenas estaba haciendo un patrón de consolidación y ya se empieza a consolidar. Aquí vemos el broncograma y un poco de patrón intersticial. Y si vemos las tomografías, también hay pacientes que mejoran si no tienen las comorbilidades. Entonces, pacientes que sin comorbilidades, que llegan con neumonías, vean aquí muy bien el broncograma aéreo, el vidrio del lustrado, pero no tiene comorbilidades, es una persona joven y prácticamente resuelven los hallazgos tomográficos. Pero casos todavía más severos pueden encontrarse, vean, con vidrio del lustrado prácticamente en todos los lóbulos del pulmón y prácticamente pocas zonas sanas pulmonares adyacentes. Y la característica es que el 100%, por ejemplo, en esta serie más importante del JAMA de los hospitalizados, tenían neumonía bilateral y la mayor parte, más del 80% de los casos, tenía vidrio del lustrado, que es una característica de estos coronavirus, que la mayor parte inician con vidrio del lustrado. Y bueno, vean, por ejemplo, este es el primer caso que ya no es de China, que tuvo una transmisión directa en Vietnam, o sea, fue una transmisión que no tuvo nada que ver con estar allá en China. Un paciente de Vietnam donde su hijo prácticamente era sano, él tuvo síntomas de gripe, pero el papá tenía diabetes, hipertensión, cardiopatía, y vean cómo el papá, que había viajado allá a Wuhan, regresó, infectó a su hijo, él ya no tuvo nada que ver con Wuhan, pero el señor, pues cuando regresó ya tenía la neumonía bien plantada, y vean, pues eso es lo que puede pasar en pacientes con comorbilidades. A diferencia de los que son súper sanos, por ejemplo, los de Estados Unidos, los casos, la mayor parte es esto. Le haces una radiografía a este paciente de coronavirus y ¿qué tiene? Nada, está normal. ¿Pero qué tenía el paciente? Pues una gripe común. Las características del primer caso de Estados Unidos es que tenía fiebre, tos, rinorrea, fatiga, náusea, vómito y diarrea. Pero vean, repito, los síntomas gastrointestinales no podemos dejarlos de interrogar. Y bueno, van a empezar a encontrar muchos reportes de los hallazgos tomográficos del coronavirus. Vean lo que les vuelvo a repetir: parches de vidrio del lustrado, todavía sin datos de consolidación, pero si no lo atendemos a tiempo y tiene factores de riesgo, probablemente progrese a esto de acá, ¿no? Neumonías de focos múltiples con infiltrados bilaterales.
Entonces empiezan a ver ya los síntomas ya no solamente en China, sino qué está pasando en los otros países, porque luego dicen, bueno, a lo mejor los chinos están ocultando información, pues no creo. Entonces por eso se están haciendo los reportes de Tailandia, de Vietnam, de Estados Unidos, de Australia, de todos los casos que están afuera. Y vean, por ejemplo, los CDC de Atlanta ya dijeron los tres síntomas más importantes: fiebre, tos y dificultad respiratoria. En Australia, en su corte, pues la mayor parte de los pacientes, fiebre, tos y diarrea. Vean cómo la diarrea sigue siendo un síntoma que tenemos que estar ahí al pendiente. Finalmente la OMS dice, bueno, pues los coronavirus tienen un gran espectro de síndromes clínicos que tenemos que identificar. Esto solo es para que ustedes lo busquen en la página de la OMS, no se los voy a leer porque esto lo tienen que revisar ustedes, pero pueden ir los síndromes clínicos desde una gripe, una neumonía leve, una neumonía severa de acuerdo a la ATS, el SIRA, sepsis o hasta choque séptico. Dependiendo de cada entidad clínica va a ser el manejo de soporte que se le va a dar a nuestro paciente, que lo vamos a tocar más adelante. Ahora, la siguiente parte es el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. En este foro lo importante es manejar e identificar al paciente, porque el diagnóstico en estos momentos está llevando a la par el curso de diagnóstico para los laboratorios de todo el país que son de referencia y que son los mismos que les hacen a ustedes el diagnóstico de influenza. Entonces hoy termina el montaje en casi todos los laboratorios y se les están dando los reactivos para que todos los estados y todos los laboratorios que hacen la PCR de influenza también ya hagan coronavirus. Entonces no es el objetivo de la plática, pero necesitan conocer cómo estamos haciendo el diagnóstico de este nuevo virus respiratorio que es el SARS-CoV-2. Entonces, existen ya unos lineamientos que se publicaron, todo esto lo trabajamos un grupo muy importante de especialistas de todos los institutos nacionales de salud, de IMSS, del ISSSTE, SEDENA, etcétera. Y se crearon varios documentos que pueden encontrar en la página de la Secretaría de Salud y en la Dirección General de Epidemiología. Este documento lo encuentran en la Dirección General de Epidemiología y son los lineamientos para toma de muestra y diagnóstico por PCR del coronavirus SARS-CoV-2. Y bueno, quiero agradecer a la doctora Gisela y al químico Daniel, porque ellos son parte del equipo que están ahorita entrenando a todos nuestros químicos, biólogos y técnicos del país. Lo importante de esto es que hay diferentes muestras que se pueden tomar para hacer el diagnóstico de coronavirus. Se puede tomar el exudado faríngeo, nasofaríngeo, lavado bronquial-alveolar, aspirado traqueal, lavado nasal o hasta la biopsia de pulmón. Esto sí es bien importante comentarlo porque no es lo mismo que en influenza. En influenza, dependiendo del subtipo y dependiendo de la gravedad del paciente, es el tipo de muestra que preferimos. En resumen, un paciente crítico de influenza se prefiere muestra de vía respiratoria baja. Un paciente ambulatorio de influenza se prefiere hisopado nasofaríngeo. Y aquí en coronavirus, por el tipo de receptores y cómo se ha comportado el virus, tiene mucha carga viral importante en toda la vía respiratoria alta y baja. De forma similar. Todavía no hay estudios que nos digan cuál es la muestra ideal y si realmente la carga es más alta que en otra y eso va a afectar el diagnóstico. Entonces se está recomendando por la OMS, los CDC y aquí en México por el INDRE que sea tanto exudado faríngeo o un hisopado nasofaríngeo y de preferencia dos muestras, una nasofaringia, un exudado faríngeo o dos hisopados nasofaringios como lo hacemos aquí en el INER. Tienen que tener un contenedor, un transporte viral y se tiene que mandar siempre, si se va a transportar la muestra de un lugar a otro, en un triple embalaje, lo vamos a ver más adelante. Y lo importante es que debe de estar la muestra una vez tomada en el transporte viral entre 2 y 8 grados centígrados. Esto es muy importante que se los lleven a sus unidades. ¿Qué material requiere su laboratorio? Que se los van a dar allá, pero que ustedes sepan, porque también ustedes como clínicos deben de tomar la muestra muchas veces porque somos los que los tomamos. Lo que necesitamos para hacer la toma de muestra deberá tomarse de manera obligatoria por alguien capacitado y más si vas a hacer un hisopado nasofaríngeo porque seguramente les toca que hay personal no capacitado que quiere tomar hisopados nasofaringios y lo primero que hacen son epistaxis que pueden acabar en sangrados retronasales importantes que requieren taponamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado y capacitar al personal para la toma del hisopado. Deben de considerarse altamente infecciosas, acuérdense, esto es muy importante, no pueden dar la muestra para arriba y para abajo, quién la toma, o sea, tienen que tener un protocolo bien establecido en su hospital de cuando se va a tomar la muestra, quién la va a tomar, el que esté capacitado y cuando se va a llevar al laboratorio se va a mandar al INDRE. ¿Por qué? Porque ya vimos en el artículo del JAMA que es altamente infectocontagioso dentro de los nosocomios. Entonces se requiere respiradores N95 tanto para la toma y el manejo de la muestra, lentes con protección, principalmente gafas protectoras o gogles, pero que tengan protección lateral por las salpicaduras, bata desechable, doble par de guantes, zapato de seguridad de ser necesario si se va a trabajar con el virus en los laboratorios, el tubo de transporte viral que es exactamente el mismo transporte viral rosita que todos tienen para la PCR de influenza, hisopos estériles con mango de plástico,
y abatelengua, esto es para el exudado faríngeo. Acuérdense, hay dos tipos de material para hisopados, el de exudado faríngeo que es duro y ahí no necesita ser flexible, y el nasofaríngeo. Ni se les ocurra hacer un hisopado nasofaríngeo con un hisopo duro porque le van a destrozar la nasofaringe a su paciente. Por eso para el exudado nasofaríngeo es un hisopo estéril con mango flexible, ¿vale? Y bueno, hay que tener una gradilla y hilera para el transporte de la muestra. El exudado nasofaringe es realmente muy sencillo, solo se va atrás a la retrofaringe, se raspa ahí la zona y ya se mete al medio de transporte y se cierra bien. El nasofaringe es muy importante conocer la toma de la muestra, que hay que inclinar el mentón 45 grados, que respire el paciente profundamente, una vez que saque todo el aire, meten el hisopo y tiene que doblarse el hisopo hacia la nasofaringe y hacer un giro para poder retirar células que potencialmente están infectadas. Esa es la adecuada forma. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que no están entrenados para tomarlo y no hay nada de RNA en el hisopo. Y de nada sirve que lastimes a tu paciente si no vas a hacer la buena toma, que es la flexión del hisopo con la vuelta que se tiene que dar. Los criterios de aceptación de muestras, cuando los van a mandar a sus USMIs o a sus hospitales de referencia, deben cumplir con la definición operacional y deben de llevar el formato de casos sospechosos, si no, no se los van a aceptar obviamente. En el medio de transporte viral que esté rojo, si el medio de transporte ya está amarillo, verde o de otro color, ya lleva horas afuera de ahí, no ha estado bien almacenado y eso ya no sirve, ya no hay RNA viral. Por eso, como les digo aquí en el INER, si tú me mandas una muestra después de 4 horas, ya no me sirve de nada, va a salir negativa y nada más vas a hacer que gaste el paciente. Entonces tiene que ser una muestra que inmediatamente tomes, de preferencia que sea al laboratorio, y si no tienes la capacidad de mandarlo directamente, no estás en un centro de referencia, inmediatamente refrigerada en 2 a 8 grados y que no pasen más de 8 horas en lo que llega al laboratorio para ser procesado. Criterios de rechazo, que no cumpla con la definición, que no venga el estudio de caso, que el medio de transporte esté de otro color y que sea un hisopo de algodón o con punta de madera. ¿Por qué? Porque eso puede alterar la PCR en tiempo real, ¿vale? Entonces, por eso tienen que ser de Dacron los hisopos. Y obviamente con una temperatura que llegue en una cajita sin hielos, pues no, ¿verdad? ¿En base a qué hacemos la PCR del coronavirus? Las PCR del coronavirus la estamos haciendo... ¿Cómo voy en tiempo? Creo que voy muy bien. La PCR del coronavirus la estamos haciendo en base a 3 diferentes genes del material genético del virus. Estos son los genes más importantes, el gen de la polimerasa, que es RDRP, el gen de la envoltura y el gen de la nucleocápside. Hay diferentes protocolos para hacer una PCR. Se estableció aquí a nivel nacional en juntas que tuvimos que el protocolo, primero que se llama protocolo de Berlín, es el que se va a hacer para hacer el diagnóstico y tamizaje. ¿Por qué diagnóstico y tamizaje? Porque el gen de la envoltura puede estar positivo en todos los beta coronavirus y el específico de SARS-CoV-2 es el gen de la polimerasa. Entonces el protocolo de Berlín hace polimerasa y hace E. Este sirve como tamizaje, pero no te confirma coronavirus SARS-CoV-2 y este sí te lo confirma. Estas zonas son justamente las que nos llegaron al INER y son las que estamos trabajando, que se llama el protocolo de Berlín y es una PCR en tiempo real, es exactamente la misma que hacemos para diagnóstico de influenza. Hay otro protocolo que es el protocolo de Hong Kong, que en el protocolo de Hong Kong lo que incluye es el gen de la nucleocápside y el gen de la polimerasa, no incluye el de la envoltura. Y hay otros protocolos ya que se han hecho, el de Taiwán, el de CDC de China, el de Japón, pero no son los más distribuidos. Y el que vamos a tomar seguramente en un futuro todas las Américas para poder certificarnos es el protocolo de los CDC, que este sí toma la nucleocápside y la polimerasa, ¿vale? Pero bueno, conforme vaya mutando y cambiando el virus, pueden cambiar los oligonucleótidos. Estas son las PCRs de 2 casos sospechosos que hemos tenido aquí en el INER. Prácticamente tenemos un control que es el de la polimerasa, el de la envoltura del protocolo de Berlín, o sea, está bien hecha la PCR, esto es un termociclado. Si hubiera habido otras 2 u otra curva, hubiera sido positiva la muestra de nuestro paciente, porque quiere decir que también traía el material genético a la muestra. Pero los 2 casos que hemos evaluado que cumplieron definición operacional fueron negativos. Todos los centros son diferentes. Les voy a explicar aquí qué es, por ejemplo, lo que hacemos para diagnóstico en el INER. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque somos un centro de referencia de enfermedades graves, de pacientes críticos y de pacientes con evoluciones atípicas. Entonces necesitamos tener diagnósticos más tempranos porque estos pacientes, pues la mortalidad es muy alta si no los identificas tempranamente. A diferencia de un paciente que acude a un centro de salud con gripe, pues bueno, ese paciente
podría esperar el diagnóstico si no tienen los factores de riesgo para complicación. Entonces aquí no es para que digan, ay, ¿por qué el INER tiene esto y yo que estoy en no sé dónde no lo tengo? Depende del tipo de pacientes que veamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en el INER? Recibimos la muestra en un triple embalaje ya previamente tomada en urgencias, se hace un GeneXpert de influenza y un film array respiratorio y en 2 horas tenemos influenza con subtipificación por PCR en tiempo real y 25 patógenos respiratorios, tanto virus y bacterias. Si sale negativo y cumple definición operacional, en 4 horas ya tenemos la PCR de SARS-CoV-2. Y al día siguiente, de todos modos, por protocolo, por tratarse de una enfermedad similar a influenza por definición operacional, corremos el protocolo de los CDC de Atlanta para corroborar y que es el que nos valida INDRE. Y de todos modos, esa misma muestra se va al INDRE para confirmación diagnóstica y para subir al sistema. Siempre es importante que sepan que la validación del diagnóstico tiene que ser hecha por el Instituto de Referencia Epidemiológica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues por estos pacientes críticos potencialmente mortales, pues tenemos una respuesta de 6 horas totales para inmediatamente diagnosticar este paciente crítico. Y tenemos pues un laboratorio abierto a las 24 horas, los 7 días de la semana, desde el 1 de febrero. Ahora, la última parte de la plática es hablarle también lo que se trabajó con este grupo multidisciplinario, y que esto lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Salud, y esto es los lineamientos para la atención de pacientes por COVID 2019. Y esto es muy importante para la atención clínica, y el objetivo de este lineamiento son 2 objetivos fundamentales: el prevenir la transmisión nosocomial del virus y atender prontamente a pacientes con factores de riesgo o con una enfermedad crítica. Estos más o menos los puntos que toca. El manejo de pacientes en el primer nivel, toca a pacientes en segundo y tercer nivel, principalmente ambulatorios, y el manejo ventilatorio de los pacientes con COVID y que tengan SIRA, y toca un poco sobre la reconversión hospitalaria, que es muy importante y que aquí se hace institucionalmente en el INER, que de declararse una epidemia y que el siguiente invierno, a lo mejor ahorita no, pero el siguiente invierno empieza otra vez a circular este coronavirus y nos llenamos como con influenza, pues tenemos que tener unidades que sean centros de referencia para cierto tipo de pacientes y que los tengamos contenidos en ciertos centros. Y tenemos algoritmos en estos lineamientos que ustedes pueden bajar, los pueden descargar de la Secretaría de Salud, ahí viene lineamientos si es para el personal de salud, pues viene al flujograma de identificación de caso sospechoso, y que déjenme decirle que lo importante de todos estos flujogramas es una cosa: si identificas un paciente estable que no tiene que estar en el hospital, no lo ingresen al hospital. Mándenlo a su casa y allá que se quede aislado con medidas de protección, higiene de manos y se acabó. Eso es lo importante de estos algoritmos: identificar adecuadamente al caso, reportar a un número que ya dio la Dirección General de Epidemiología, hasta el mismo paciente puede hablar, y si tiene signos, síntomas de deterioro o factores de riesgo para una enfermedad severa, bueno, pues que vaya al hospital, pero si no tiene nada de eso, él puede volver a hablar y ver cómo va el paciente, y es bien importante pues aislar a los pacientes, ¿vale? Y ya si el paciente cumple con la definición de caso, pues bueno, ya se manda a su unidad de salud, y se identifica el virus en el INDRE. Y siempre pues hacer el reporte estatal jurisdiccional y al médico tratante para las acciones de control que se necesiten. Esto es más o menos como la identificación del caso sospechoso, que aquí lo importante es el aislamiento y la notificación vía telefónica y referir al primer nivel para la toma de muestra. Para el seguimiento de los contactos, como ya vimos que si una transmisión humano-humano es importante, no tan alta, pero es importante, pues es importante que los contactos se sigan igual, se notifique a este número de teléfono y se les habla a los contactos hasta que tengan síntomas. Si empiezan a tener síntomas, se manda al centro que le toque para toma de muestra, y ahí se identifica si tiene síntomas, si tiene el nuevo coronavirus, y si es positivo, pues se tiene que informar al médico tratante, a la jurisdicción y las acciones de control, que ahorita vamos a ver cuáles son esas acciones de control. Esto lo paso rápido porque esto lo pueden revisar muy bien en los lineamientos. Solo quiero que vean que existen y que se han trabajado y que tenemos flujogramas para esta situación. El flujograma de primer nivel de atención es uno de los importantes. Vean, y este sí me voy a detener para darle lectura. Llega un paciente con síntomas respiratorios, se le proporciona en su unidad de familiar o en su clínica de primer contacto precauciones de contacto, cubrebocas quirúrgico al paciente y un lavado de manos. Es bien importante, siempre que llegue un paciente sospechoso, su cubrebocas y su lavado de manos, que es lo que va a evitar en el 80% que la infección se transmita dentro del hospital. Si cumple con definición operacional de caso, pasa al consultorio y se hace un aislamiento de contacto. Ahorita les voy a enseñar qué es el flujograma que hicimos en el INER. Este es muy general, pero más o menos todos se acoplaron a este. Si no tiene la definición de caso, pues continúa con su consulta normal de IRAG y todo lo que ustedes ya conocen.
Se hace una evaluación clínica mediante datos de alarma o el QSOFA. Si este está mayor o igual a 1, pues se va a solicitar inmediatamente el traslado a una unidad de segundo o de tercer nivel. Si no es así, se habla por teléfono, se coordina con la jurisdicción el estudio de casos, se hace el estudio epidemiológico, se toma la muestra y si es de alto riesgo, paciente de alto riesgo, de aquí dice sí, se puede ir de alta a domicilio con aislamiento, datos de alarma y una revaloración en 24 horas. Si no es de alto riesgo, pues nada más que se aísle el paciente. O sea, lo que vamos con esto, que es una parte fundamental, es que el paciente, si no tiene factores, tenga o no tenga factores de riesgo, pero clínicamente está estable, lo mandan a su casa y puede hablar el paciente y la VH le tiene que dar un seguimiento a las 24 horas para ver que no progresó a una enfermedad más severa. Ahora, en segundo y tercer nivel, si nos llegan estos pacientes, ¿qué se hace? Pues bueno, se hace una atención inmediata en el triage, se proporcionan las medidas de precaución igualmente, si no cumple con definición de caso, se continúa con la consulta, si sí cumple, igual nuevamente se tiene que ir a un consultorio designado, aislado para estos pacientes con las medidas de precaución, se hace la evaluación médica, se da aviso, ahí sí en un segundo y tercer nivel, la epidemiología, infectología, que ellos les van a ayudar a normar la conducta del aislamiento, las medidas de precaución, el uso de medidas de protección personal y la referencia o no a otro hospital. Se tiene que hacer la notificación inmediata a este número y se realiza la toma de muestra y se envía a la USMI que está haciendo el diagnóstico de coronavirus. Y si en ese tercer nivel ya tiene el diagnóstico de coronavirus, pues prácticamente ahí se queda, pero se confirma en el INDRE. Si el paciente tiene en el mismo segundo y tercer nivel criterios clínicos para que lo hospitalicen, se ingresa en una zona aislada, principalmente que tenga aislamiento de contacto. O sea, no puede estar, esto es bien importante, en un cuarto de 5 personas o de 7. O sea, no. Se tiene que hacer un muy buen aislamiento y tenerlo pues prácticamente o en un cuarto separado o en cuartos designados para pacientes con coronavirus y no cuentan con muchos cuartos aislados. Se da el tratamiento y si es de alto riesgo, pues bueno, ya se revalora si se da de alta o no el paciente. Y de acuerdo al SOFA y al NEWS, vamos a ver si requiere ingreso a la terapia intensiva y bueno, pues ya se hace el manejo del paciente crítico que vamos a tocar más adelante. Ahora les voy a decir cómo nosotros quitamos el pánico que se tenían por los pacientes de coronavirus, porque los flujogramas, déjenme decirle que son una vía fundamental para que su hospital esté bien alineado a lo que va a pasar y no caigan en pánico, porque si ya tienes un flujograma, un flujo de atención y sabes exactamente quién va a atender, hacia dónde va a pasar el paciente, cómo se va a manejar, prácticamente todos están al unísono de que ese paciente no les va a causar enfermedad, no los va a contagiar y no van a decir, pues, ¿por qué me dicen a mí? No me toca o yo no sabía nada de eso, ¿vale? Entonces, miren lo que hicimos aquí en el INER. Les repito, esto es un poquito diferente porque somos centro de atención de pacientes críticos. Entonces, aquí a veces me llega el paciente en el INER que ya viene ahogado y se cae en urgencias. O que viene con una tos con hemoptisis, ¿me entienden? O sea, esa es la diferencia de un paciente del INER o que llega en la camilla intubado o que se acaba de extubar en la entrada. Eso es un paciente del INER y no es un paciente que llega con una gripe común. Entonces, por eso este flujograma, pues es interesante que lo conozcan igual. Es un paciente con sospecha, acude a triage, se hace una valoración. Aquí en este caso sí pusimos N95 por lo que les digo, porque aquí sí hay mucho riesgo de que nos hagan los aerosoles los pacientes en la recepción en triage. El paciente cumple con definición operacional, si no cumple, continúa el protocolo normal del INER del IRAG. Si sí cumple, se hace una toma de muestra con N95, bata quirúrgica, los guantes, las gafas, todo lo que ya les dije. El médico entrenado llena el formulario y avisa a infectología y epidemiología para que demos seguimiento al caso. Y de aquí vemos si el paciente requiere hospitalización. Esta es como la valoración del triage. El abordaje diagnóstico es que, bueno, pues ya nos marcan a la extensión las 24 horas, los pacientes, en urgencias ya se tiene un triple embalaje y se tienen muestras para que, material para que tomen la muestra, se envía al laboratorio, se recibe en el laboratorio con todas las medidas de protección que acabamos de comentar y se hace todo este panel que ya les comenté hace ratito y en 6 horas ya tenemos prácticamente el diagnóstico de todo lo que podría ser algo infeccioso respiratorio. Si no es, ya dependiendo del resultado en 6 horas, pues también podemos tomar ciertas decisiones. Pero entonces, esta parte es el abordaje diagnóstico, principalmente, ¿por qué? Porque tenemos muchos pacientes también en el INER inmunocomprometidos con presentaciones completamente atípicas de la enfermedad. Por eso nosotros, repito, hacemos este tipo de paneles. Y si ya sale el PCR positivo o negativo, ¿qué hacemos? Bueno, si sale negativo, se lleva a cabo ahora sí el protocolo de SARS-CoV, porque lo más probable es que eso sea coronavirus.
Y si vamos a realizar investigación, recuerden, quien quiera hacer investigación en las muestras que tengan, prohibidísimo hacer cultivos celulares por la OMS, por los CDC, no se puede hacer. Solamente se puede hacer investigación en la muestra clínica sin cultivos celulares. Si sale positivo a otros virus respiratorios, otro patógeno, como cumplía definición operacional, mandamos al INDRE la muestra, pero ya no hacemos nosotros una confirmación de caso. A menos que el paciente tenga deterioro, que creamos que hay una coinfección. Si está positivo, pues el resultado ya continúa el abordaje diagnóstico en el INER, notificamos a la VH y nos vamos directamente a si requiere hospitalización o no el paciente. Si requiere hospitalización el paciente, ya se me acabó aquí. Si requiere hospitalización el paciente, tenemos camas específicas en urgencias aislados para los pacientes, que ciertas personas lo van a atender, todos están, ya bien entrenados para el uso de medidas de protección personal, y si está en estado crítico se revalora con el NIUS y el SOFA, y hay camas designadas específicas en la terapia intensiva, y si requiere un procedimiento invasivo, todavía mucho más controlamos las medidas de protección personal de los pacientes. Principalmente, ¿qué procedimiento invasivo sería el más frecuente que se puede hacer en estos pacientes? La broncoscopía. Y acuérdense que ese es un procedimiento con alta generación de aerosoles. Y bueno, para terminar esta plática, pues bueno, las conclusiones es que la tos, la fiebre, la disnea, la fatiga y las miajas son los síntomas más frecuentes de la enfermedad. Hasta 10% de los pacientes pueden tener síntomas gastrointestinales. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica son las comorbilidades más frecuentes. Linfopenia en pacientes estables es el hallazgo más frecuente en los laboratorios. Radiografías y tomografías en hospitalizados, casi todas tienen neumonías bilaterales de predominio con vidrio deslustrado. La mortalidad hospitalaria puede ir desde el 4 al 15%, ¿de qué va a depender? De que salgan más artículos sobre la mortalidad, factores de riesgo y sobre la atención temprana de los pacientes y la referencia temprana. Por eso, más adelante, el doctor Juan nos va a hablar muy bien sobre la referencia temprana de los pacientes para disminuir la mortalidad. Las complicaciones más frecuentes, sí, daño cardíaco, daño renal. Los pacientes en terapia intensiva ingresados recordan que pueden tener procalcitoninas positivas y daño a órgano blanco, por lo que hay que tomar otras medidas de atención de los pacientes, principalmente seguir lo que dice la OMS y las guías de Surviving Sepsis. 80% de los casos confirmados son leves y 4.3% son críticos al día de hoy, haciendo como una sumatoria de lo que reporta los CDC chinos y los artículos del Lancet, del JAMA y del New England. La PCR en tiempo real actualmente es el método de diagnóstico recomendado en hisopado nasofaringeo o exudado faringeo y les recomendamos que sea un doble hisopado. 80% de los casos confirmados, se sugiere el uso de algoritmos de atención, como lo que les acabo de enseñar, para la pronta y adecuada identificación del paciente, para disminuir la mortalidad por retraso en la atención, o sea, lo mismo que pasa con influenza, y para evitar lo más importante, que es a lo que venimos hoy, la transmisión nosocomial. Si tienen dudas, preguntan, quieren los flujogramas del INER, tienen alguna duda, pues aquí está mi correo electrónico, nos pueden llamar sin ningún problema. Les recomiendo muchísimo, por favor, bajen las guías del INDRE de la Dirección General de Epidemiología, los informes diarios y el nuevo lineamiento clínico de COVID-19 que está en la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias.